Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 7. Parménides de Elea. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando del razonamiento que llevó a Parménides a negar el cambio. Veremos también los ejemplos que su discípulo Zenón planteó para clarificar este asunto. Y finalmente hablaremos de las propiedades del ser según Parménides. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola, mis queridos drugos. Hoy quiero haceros, antes de empezar, una advertencia sobre Parménides. Y es que Parménides puede suponer un desafío muy grande y una invitación a abandonar para siempre la filosofía. Porque es que podemos decir que es la hostia más grande al sentido común que se ha dado en la historia de la humanidad. Y soy andaluz, pero no estoy exagerando, ¿eh? Intentad tomaros este programa, este pensador, no como la prueba de la locura de la filosofía en general, de Parménides en particular, y de mí que habla en especial, sino tomároslo como lo que es en realidad, que es el gran desafío de la filosofía griega. Parménides pegó un golpetazo en la mesa y dividió la historia de la filosofía en dos. A partir de entonces, todos los demás filósofos presocráticos fueron de culo intentando resolver el problema que había planteado, el problema del cambio, e intentando buscar una salida al callejón en el que nos había encerrado Parménides. Entonces, no te tomes esto de Parménides como madre mía, están como una puta cabra los filósofos estos que se fuman, sino tómatelo más bien en el sentido de, a ver, ¿cómo salimos de este atolladero? ¿Hay alguna manera racional y lógica y con sentido común de salir de esto? Y ya veremos que sí, no lo vamos a ver hoy ni en el próximo programa, vamos a ver soluciones parciales en los próximos programas, pero veremos que con nuestro amigo Aristóteles sí que se planteó una vía de salida que seguramente es la respuesta definitiva y la resolución de este problema que vamos a ver hoy. Así que no os agobiéis y tomároslo con tranquilidad porque es muy guay Parménides, es una fricada según se mire, pero es muy chulo. Solo iba a decir un par de datos de Parménides porque quiero ya heavy metal, quiero ir ya al grano porque me pican ya las venas del argumento de Parménides. Simplemente que sepáis que Parménides era de Elea, que es una ciudad que estaba en el sur de Italia. Y pensad que estamos hablando de que Parménides vivió aproximadamente entre los años 540 a.C. y 470 a.C. Además se ve, no se sabe seguro, porque ya sabéis que todos los datos históricos sobre estos filósofos tan antiguos son muy cuestionables, pero se dice, y parece bastante razonable, que Parménides era un pitagórico, es decir, que salió de una de las comunidades pitagóricas y no le convencía el mensaje o el pensamiento que había allí, entonces se salió de allí, se independizó del pensamiento y de la comunidad pitagórica y fundó su propia escuela de pensamiento en Elea. Los eleatas son estos pensadores, sobre todo los más importantes son los dos que vamos a hablar hoy, Parménides y Zenón de Elea. A continuación vamos a empezar ya directamente a ver cómo era el razonamiento que llevó a Parménides a decir la que dijo.
Pero antes querría en esta ocasión cambiar el orden y en lugar de esperar que nos llame el señor Spock, voy a llamarlo yo a la nave estelar Enterprise, porque creo que le interesará mucho el razonamiento de Parménides, que es el primer gran racionalista de la Tierra. Aquí la USS Enterprise. Al habla la oficial de comunicaciones, teniente Uhura. Aquí el podcast cínico de divulgación filosófica Anaideia, desde la Tierra. Quisiera establecer comunicación con el señor Spock, por favor. Enseguida le conecto al comandante. Al habla Spock. Adelante. Buen día, Spock. Mire usted, lo llamo porque el otro día quedamos en que tenía usted interés en los argumentos de Parménides, entonces justo iba a hablar de él y he pensado comunicarme directamente. Sí, tengo mucha curiosidad por conocer su enfoque. El último pensador, Heráclito, se desvió demasiado de la progresión racional de sus antecesores. Pues desde luego más racional que Parménides no se puede ser y vamos, no tendrá usted falta de racionalismo aquí. De hecho, casi que demasiado, porque me temo que las conclusiones a las que llega Parménides no le van a molar. Si sus análisis y sus argumentos son puramente racionales, es imposible que no llegue a conclusiones válidas. Y también es imposible que no me gusten. Y aunque así fuera, mis preferencias personales son irrelevantes. Lo importante siempre es la racionalidad y la verdad. Vale, ya veremos. A efectos de claridad, he simplificado la argumentación de Parménides en 3 pasos. Ya sé que a usted no le haría falta, pero para nuestros oyentes, para simplificar, he reunido todo el hilo argumental de Parménides en 3 pasos muy claros que vamos a ir viéndolos masticaditos, uno, otro y otro. En primer lugar, Parménides comienza diciendo que hay 2 vías de conocimiento posibles. El conocimiento que nos vienen de los sentidos, es decir, de lo que vemos, escuchamos del mundo, y el conocimiento que proviene de la razón, de nuestra capacidad racional interna. El conocimiento de los sentidos, pues sería la información que obtenemos del cielo azul, del movimiento de los pájaros, en fin, de cualquier cosa que adquiramos mediante experiencia. En cambio, los conocimientos racionales son aquellos que se derivan puramente de la razón. Es decir, conocimientos del tipo que un triángulo tiene 3 ángulos y 3 lados y que sus ángulos suman 180 grados, o por ejemplo, ideas como que el todo nunca puede ser más pequeño que la parte, o que una cosa y su contraria a la vez son imposibles. Es decir, son principios puramente lógicos o puramente matemáticos que no hace falta comprobarlo en la realidad, sino que simplemente razonándolo sabemos que son verdades. Parménides entonces dice, vale, tenemos 2 fuentes de conocimiento, los sentidos, la experiencia, y por otro lado la razón. Los sentidos todos sabemos que a veces fallan. Es decir, tú puedes ver a tu primo y te lo vas a saludar y resulta que no es tu primo, que es otra persona que por lo que sea te han fallado los sentidos. Todos sabemos que los sentidos fallan y si llevas 4 copas encima, pues fallan más. Y si estás enfermo con fiebre, pues más todavía. En cambio, la razón, estos principios racionales que he dicho antes, nunca fallan. Es decir, por muy febril que estés o muy ciego que vayas, 2 y 2 siguen haciendo 4. Otra cosa es que tú te equivoques sumando, pero 2 y 2 son 4, y los triángulos tienen 3 ángulos. Y por muy mal que estés, o muy equivocado que puedas estar, o muy febril, es imposible que la parte sea mayor que el todo, o que una cosa y su contraria puedan ser verdad. Entonces, Parménides nos dice lo siguiente, ¿vale? Si la razón nunca falla, y los sentidos a veces sí que fallan, ¿qué habríamos de hacer en caso de que la razón y los sentidos nos digan lo contrario? ¿A cuál debemos creernos? Pues obviamente tenemos que creernos a la razón, porque es infalible. Si la razón y los sentidos nos dicen lo mismo, perfecto, no hay problema. Pero en el caso de que los sentidos y la razón sean contradictorias, siempre hay que hacer caso a la razón. Totalmente de acuerdo. La lógica es infalible y por tanto siempre tiene que prevalecer sobre las observaciones. Muy bien, pues, segundo paso del razonamiento. Parménides nos llama la atención sobre una idea, sobre un pequeño razonamiento que parece muy complejo, parece muy enrevesado, pero que en realidad es muy sencillo y es una tontería.
Primero lo voy a decir y ahora os lo explico y veréis que no tiene ninguna complejidad. Parménides dice: el ser es y el no ser no es. ¿Y esto qué es lo que es? Muy fácil. Está diciendo que lo que realmente existe es el conjunto de cosas que existen, el ser. Y que el no ser, la nada, no existe, no es real. Es decir, que lo que existe es la realidad y que la nada no existe. La nada es simplemente un concepto con el que nos referimos a la ausencia de algo, pero la nada en sí misma no tiene existencia sustantiva, no es algo real. Es decir, lo que nos está diciendo Parménides es algo tan sencillo y tan simple como que la realidad es el conjunto de todas las cosas que sí que existen, y la nada no es una de esas cosas. Simplemente es un concepto que nos resulta muy útil porque nos sirve para referirnos a la ausencia. Por ejemplo, si a mí alguien me pregunta ¿qué tomas? Y yo digo nada, no es que me vaya a tomar un vaso de algo que se llama nada. Es que no quiero ni Coca-Cola, ni cerveza, ni whisky, ni gin tonic. Pero la nada no es real, es simplemente la ausencia de ser. Por eso, simplemente, el ser es, el no ser no es. Lo que existe, existe, y la nada, pues no existe. Esto es algo muy sencillo, que parece muy enrevesado, y cuando lo piensas, dices, pues sí, pues es obvio, ¿no? Es una evidencia esto que dice Parménides. ¿Está usted de acuerdo, señor Spock? Totalmente obvio. La realidad es el conjunto de lo real, de lo que sí que existe, y no de lo que no existe. Efectivamente, la nada no existe. Vale, pues entonces vamos al tercer punto de la argumentación. Que aquí es cuando la matamos. Aquí es cuando se lía la trócola y viene el hostiazo al sentido común que os decía. A ver, en realidad también es sencillo, aunque hay que abrir un poco la mente para entenderlo. Parménides dice: analicemos cualquier proceso de cambio, cualquier cosa que cambia, y el cambio puede ser de muchos tipos. Un cambio puede ser, por ejemplo, un cambio de posición, lo que llamamos movimiento, o puede ser, por ejemplo, el crecimiento de algo. Tomemos el siguiente ejemplo: un garbanzo que cambia de garbanzo a planta, que se convierte de semilla en planta. Si analizamos este cambio en concreto, vemos que el garbanzo, al cambiar, está pasando de ser garbanzo a no ser garbanzo. La planta no es un garbanzo, la planta es, digamos, un no garbanzo. Por tanto, repito, cuando un garbanzo se convierte en planta, está pasando de ser garbanzo a no ser garbanzo. Está pasando del ser garbancil a la nada garbancil. El garbanzo ya no está. Ha pasado del ser a la nada. Pero hay, amigo, que hemos dicho en el segundo paso, que la nada no existe. Por tanto, cuando el garbanzo está pasando del ser garbanzo al no ser garbanzo, del ser a la nada, esto es irracional, porque el ser es, pero el no ser no es. Es imposible que algo pase de ser a no ser. Es imposible, es irracional que el garbanzo pase de ser garbanzo a no ser garbanzo. Por tanto, este cambio de garbanzo a planta es irracional, va en contra de la razón. La razón nos muestra que ese cambio implica un paso del ser a la nada, y esto es imposible. Por tanto, el cambio es irracional. Pero toda la evidencia científica refuta esa conclusión. Por supuesto que pueden explicarse racionalmente el cambio y el movimiento. Incluso pueden ser medidos, controlados y predecidos matemáticamente, y la matemática es la máxima y más pura expresión de la razón. Bueno, si prefiere usted la versión matemática, le puedo explicar qué es lo que decía Zenón de Elea. A ver, Zenón de Elea en realidad no aporta mucho en este punto, en este debate que estamos diciendo ahora. Simplemente se dedicó a poner ejemplos prácticos y sencillos para que todo el mundo pudiera entender más fácilmente la razón que tenía su maestro Parménides.
Es decir, Zenón de Elea podríamos decir que en este ámbito de lo que estamos hablando era básicamente un fanboy de Parménides. Uno de los ejemplos que pone Zenón es el siguiente. Si analizamos el recorrido de una flecha que llega desde el arco hasta la diana, vemos que entre el punto de inicio, que es el arco, y el punto de llegada, la diana, para que la flecha llegue hasta la diana, antes tendría que llegar a la mitad del recorrido. Pero antes de llegar desde el arco hasta ese punto que es la mitad, tendría que llegar a la mitad de ese trozo. Pero claro, antes de llegar a ese punto, tiene que llegar a la mitad de ese trozo. Claro, antes de llegar a ese punto que estamos hablando ahora, tiene que llegar a la mitad anterior, y a la mitad anterior, y a la mitad anterior, y a la mitad de 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 la mitad. ¿Y me puede decir usted, señor Spock, que de esto sabe mucho, cuántas veces se puede subdividir un segmento? Infinitas. Efectivamente, infinitas veces. Entonces, para que la flecha se mueva, tendría que estar siempre pasando la mitad de la mitad anterior, de la mitad anterior, de la mitad anterior, de la mitad anterior. Por tanto, es imposible, desde el punto de vista matemático, es imposible que la flecha se mueva, porque siempre estaría recorriendo mitades de mitades de mitades. Sin embargo, al ver que efectivamente cuando vemos una flecha que se dispara, la flecha efectivamente llega, estamos viendo que hay una contradicción flagrante entre lo que nos están mostrando los sentidos, que es que la flecha llega desde el arco a la diana, y lo que nos están mostrando el análisis matemático que acabo de hacerle. Es imposible que la flecha se mueva. Pero esto no puede ser. Tiene que haber un error. No lo comprendo. A ver si lo comprende usted con el siguiente ejemplo, que es el más famoso y que seguramente casi todo el mundo ha escuchado. Y es el ejemplo que pone, la paradoja que pone Zenón de Aquiles y la tortuga. En realidad muy parecido, pero el desarrollo es un poco diferente. Dice Zenón, imaginemos que Aquiles, el más veloz de los guerreros griegos de la Ilíada, desafía a una tortuga a una carrera de velocidad. Quien dice Aquiles dice Usain Bolt o cualquiera de nosotros. Es decir, estamos hablando de una persona muy rápida y de un bicho que va súper lento. Vale, entonces Aquiles le dice magnánimo a la tortuga: pobre bicho, te dejo ventaja. Entonces, en el momento inicial de la prueba, cuando empiezan a correr ambos, la tortuga está a una cierta distancia de Aquiles. Para que Aquiles alcance y adelante la tortuga, tiene que llegar a ese punto donde estaba en el momento 1 la tortuga. Cuando Aquiles llega a donde la tortuga estaba en el primer momento, la tortuga está un poco más adelante, avanzado un poquito. Vale, pues para que Aquiles adelante la tortuga, antes tendría que llegar a donde estaba en el momento 2 la tortuga. ¿Vale? Pero cuando llega ahí, la tortuga se ha desplazado un poquito. Y para llegar a donde la tortuga estaba en el momento 3, la tortuga ya se ha adelantado otro poquito. Y para adelantarla tiene que llegar antes a donde la tortuga estaba en el momento 4, pero cuando llega ahí, la tortuga se ha adelantado un poquito. La distancia que se va alejando la tortuga cada vez es más pequeña, porque la tortuga no para en ningún momento, siempre hay una pequeña distancia. Y la pregunta es la misma: ¿cuántas veces se puede subdividir un segmento o cuántos incrementos puede haber en un segmento? ¿Cuántas veces se puede subdividir? Infinitas. No hace falta que me conteste usted, señor Spock, ya le estoy viendo la cara de que está usted alucinando un poco, pero es que esto es así. El análisis matemático tan sencillo como nos dice Zenón, lo que nos está mostrando es la irracionalidad o la antimatematicidad, vaya palabra, del cambio, de cualquier movimiento. Es matemáticamente imposible que Aquiles pueda alcanzar a la tortuga o que una flecha pueda llegar a una diana. O que yo pueda estar hablando aquí delante de este micrófono o que mi gato Gordaimon, que lo tengo por aquí, que está jugando, se pueda mover. Porque todo cambio, todo movimiento implica una violación de la racionalidad matemática. Porque todo cambio es matemáticamente absurdo, no se puede explicar matemáticamente. Y sin embargo, todos vemos que hay cambios. ¿Esto cómo puede ser?
Pues no sabemos exactamente cómo puede ser, pero lo que está claro es lo que decía su maestro Parménides. La razón, las matemáticas nos dicen que el cambio es imposible y los sentidos nos dicen que el cambio sí que es posible. Pero claro, recuerde usted, señor Spock, y recuerden todos los oyentes, que establecimos en el primer punto de la argumentación. Cuando la razón y los sentidos nos dicen lo contrario, ¿a qué tenemos que hacer caso? A la razón. Por tanto, si la razón nos dice que el cambio es irracional, que es imposible, y los sentidos nos muestran un mundo lleno de cambios, ¿qué podemos concluir? Que este mundo lleno de cambios es falso, es una ilusión. No sabemos muy bien qué es, pero no puede ser real, porque la razón nos muestra que es imposible. El cambio no existe. Pero esto no puede ser. Pero sí que es. Pero es imposible. Parménides tiene razón, pero no puede tenerla. Toda la ciencia se basa en la experiencia, en los sentidos. Pero al mismo tiempo esto es contrario a la lógica. No puede ser. No puede ser. No. Señor Spock. Oiga, señor Spock, ¿está usted bien? ¡Emergencia! Avisen al Dr. McCoy, el comandante Spock se ha desmayado. Apártense todos, tengo que escanearlo con el tricorder médico. El comandante ha sufrido un colapso mental. Algo ha superado su capacidad de comprensión y procesamiento. Hay que llevarlo inmediatamente a la enfermería. Oigan, ¿qué ha pasado? ¿Me pueden decir qué ha pasado? Si yo solo le he explicado lo de Parménides. El comandante Spock está indispuesto. Tengo que finalizar la comunicación. Enterprise out. Jue, bueno, espero que el señor Spock esté bien, que se recupere bien. Bueno, yo entiendo que afirmar que el cambio y el movimiento no existan pueden dejar así todo loco al señor Spock. Pero a ver, es lo que os decía yo antes, intentad que nos afecte a vosotros. Que esto nos lleve a decidir que esto de la filosofía es una puta locura digna de drogadictos bien puestos. Porque como decía antes, en realidad es lo contrario. Es decir, esto es un desafío y ahora hay que ver cómo salimos de esta aparente contradicción, de esta paradoja en la que nos aboca el razonamiento de Parménides. Se han dado muchas respuestas a esto, empezando por la estrategia que siguieron los siguientes filósofos que vamos a ver, que son los pluralistas. Y como dije antes, ya veremos que Aristóteles sí que solucionó este problema a su manera, de una manera muy brillante, muy original. Queda un poco, pero no os preocupéis, que en Anaideia llegaremos a esto y a muchas más cositas. Pues yo sí que creo que ese Parménides está para allá, y tú también si te crees esa tontería. Hola, Pipi, vaya entrada. Ya nos has dicho tonto a Parménides y a mí. A ver, que esto no es ninguna tontería. Ya he explicado que es una contradicción entre los sentidos y la razón. ¿Y tú qué crees que tenemos que hacer caso? ¿A la razón o a los sentidos? O sea, que los sentidos dicen, por ejemplo, que el señor Nilsson está dando saltos ahora mismo, y la razón que el señor Nilsson no se mueve y está siempre quieto. Bueno, en realidad la razón lo que nos dice es que el señor Nilsson no puede existir de verdad. Claro, si el cambio no es posible, él no ha podido nacer. Ni él, ni tú, ni yo, ni siquiera el propio Parménides. La auténtica realidad, la que realmente existe, no puede ni cambiar ni moverse. Y entonces esa realidad es algo inmóvil. O sea, que un señor de hace 1300 años no pudo existir porque no pudo nacer, pero igualmente dijo que nada existía. No dijo que no existiera nada. Parménides lo que dijo es que nada cambiaba ni que nada se movía. Pero sí que hay una realidad que no cambia y que es inmóvil, como te decía. Y además, al no existir el cambio, tampoco existe el tiempo, que es la medida del cambio en definitiva.
O sea que da igual que esto lo dijera hace 2400 años, como dijo, que si fuera antes de ayer. La realidad nunca cambia y además nunca fue creada y nunca desaparecerá. La realidad auténtica es eterna y está fuera del tiempo, no es temporal. Pero entonces, según Parménides, las cosas que sí existen, ¿qué son? ¿Como estatuas siempre quietas? Bueno, pues en realidad tampoco es que pueda haber muchas cosas. En verdad solo puede haber una cosa. Porque tú piensas que si hubiera más de una cosa, entre una cosa y la otra, habría un espacio vacío. Y eso es un trozo de nada, de vacío. Y esto es imposible, ya lo hemos visto. La nada no existe. Y además tampoco puede tener esta realidad, este ser que sí que existe, tampoco puede tener formas irregulares como las estatuas. Es decir, no puede tener ni picos, ni puede tener huecos, ni partes afiladas, ni nada así. Porque claro, si tuviera partes destacadas y diferenciadas, pues entonces tendría la posibilidad de cambiar. Por ejemplo, de romperse un trozo o de un cambio así de ese tipo. Es decir, que si aplicamos la pura razón, como estamos haciendo, que es lo que hace Parménides, la realidad tiene que ser totalmente homogénea, no puede tener partes diferenciadas. Y además tiene que ser de forma esférica, porque claro, la esfera es la forma más homogénea y sin partes diferenciadas que puede existir. En una esfera no hay ningún tipo de forma, ningún tipo de pico, ningún tipo de saliente, ni nada así. Y por tanto el ser, la realidad auténtica, tiene que ser esférica. Entonces me estás diciendo que ese señor decía que lo único que existe es una sola bola que nunca se ha movido ni ha cambiado y siempre ha estado ahí quieta. Pues sí, así es la auténtica realidad para Parménides, lo que se llama el ser de Parménides. ¿Pero por qué decía esta tontería? A ver, Pipi, ya te he explicado antes que todo esto es lo que nos muestra la pura razón. Y la razón es más fiable que los sentidos, porque los sentidos fallan y la razón nunca falla. Pues esa es la tontería. Si la razón dice que la realidad es una bola aburrida y los sentidos que la realidad es un mundo lleno de árboles y monos y piratas, pues está claro que lo que falla es la razón. Y quien se empeña en que es al revés es muchísimo más tonto que mi mono. Pero mucho, muchísimo más. Me voy, que ya me he cansado de tener que explicarte hoy a ti estas cosas tan sencillas, cuando se supone que eras tú el que me ibas a enseñar a mí. Joder, Pipi, pero es que tú fíjate lo que Parménides se dio cuenta, aquello que decía antes, de que el ser es y el no ser no es. Y por eso no puede existir ni la nada ni el cambio. Il siris, il nisirnis, il siris, il nisirnis. Yo también sé decir trabalenguas y si quieres, mira, el cielo está enladrillado. Quien lo desenladrillará, el desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. ¿Ves? Bueno, pues aquí te quedas, que ya me aburres con tanta estupidez. Bueno, pues vaya, no me esperaba yo una bronca como esta de una cría. Desde luego los niños no dejan de sorprenderte nunca, ¿eh? Che, boludo, la nena te cagó a palos. Hombre, Diógenes. ¿Por qué tomas en serio al pelotudo de Parménides? Este es re chambón. Bueno, no sé, es que mi función en el podcast es explicar el pensamiento de los grandes filósofos, y Parménides, desde luego, es uno de los más importantes que hubo. Yo tengo que explicar todos los puntos de vista, ya te lo he dicho más de una vez, y además, que yo creo que lo que decía tenía bastante sentido, ¿eh? ¿Pero qué decís, gallego? ¿Cómo que tiene razón? Bueno, no sé, yo creo que el análisis que hace sobre que el cambio es imposible, a ver, yo creo que tiene su lógica, ¿eh? ¿Qué cosa decís que tiene lógica? ¿Que no puede existir el movimiento? Sí, eso, lo que hemos estado explicando antes. Pues mirá si esta se mueve. ¡Ay! ¡Hostia! Pero, tío, pues no, que me ha dado un tartazo. Será mamón. Ahí te quedás, pelotudo. Pensaba que no serías tan gil. Sayonara, baby. Joder. Pues nada, ya me he comido la tarta. Parece que Parménides no ha tenido mucho éxito con mis invitados. Yo pienso que Parménides igualmente es muy interesante. Espero que os haya resultado como poco curioso. Creo que es un desafío muy interesante que ya veremos cómo se resuelve. Y bueno, espero que no estés convencido de lo que te decía, de que soy un loco. Si lo soy será por otras cosas, no por esta. Y en los próximos episodios veremos cómo se va saliendo de este atolladero en el que metió Parménides a la filosofía con su problema del cambio.
Pues ahora sí, ya simplemente me queda despedirme de vosotros y recordaros que os suscribáis al podcast si es que no lo estáis ya, con lo cual recibiréis automáticamente las notificaciones de cuando haya un programa nuevo y eso. Os podéis suscribir en cualquiera de las plataformas que utilicéis, tanto en Spotify como en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en las otras plataformas principales. También os pediría que me siguierais en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, con el usuario AnaideiaFM. También, por supuesto, tenéis, ya sabéis, un mail que es anaideiafm@gmail.com, en el cual podéis hacerme llegar comentarios, dudas y cualquier tipo de consulta. Bueno, pues ahora sí que hemos llegado al final, así que con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8. Cuando me muera, échame a los perros. Ya estoy acostumbrado.